ha dejado su huella en la piel de Málaga. El trazo del arquitecto Pepe Seguí se adivina desde el propio diseño de la ciudad que vivimos hoy en día, pues es uno de los responsables del visionario Plan General de 1983, hasta muchas de las obras que jalonan la tremenda transformación vivida por nuestra urbe en las últimas décadas. Desde la Ciudad de la Justicia a la rehabilitación del Teatro Cervantes, pasando por la estación de autobuses o el nuevo Hotel Miramar, emblema de nuestro renovado sector turístico. Son trabajos que no solo ordenan el espacio, sino que interpretan una ciudad que ha aprendido a mirarse de otro modo. Seguí ha participado en el desarrollo de una Málaga que pasó del blanco y negro a una ciudad cosmopolita, abierta y contemporánea. Pero su nombre también ha estado en el centro del debate público. La Torre del Puerto, uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos de los últimos años, lo situó en la conversación sobre el modelo de ciudad, la altura de nuestros sueños y los límites de la modernidad. Hoy, en el reservado, aquí en Canal Málaga, Pepe Seguí abre las puertas de su mirada. La mirada de un creador que ha hecho de la arquitectura una forma de pensar Málaga, su horizonte y su futuro. Bienvenido, Pepe. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estoy encantado de tener a Pepe Seguí, a José Seguí, arquitecto estrella en el reservado. ¿Puedo llamarte arquitecto estrella o no? No, me gustaría más que me llamaras arquitecto solamente, ¿no? Estoy encantado y te agradezco este rato de charla. Ya está un poquito denostado esto del argumento del arquitecto estrella, ¿no? De esa denominación que tan en boga estuvo hace década y pico, ¿no? Sí, yo creo que ha sido bueno para la profesión que se denoste. Sí, sí. Sí, incluso para el gremio, ¿no? Yo creo que fue un espejismo esto del arquitecto estrella que realmente trajo más perjuicios que beneficios, ¿no? Yo creo que la arquitectura es un oficio más basado en las necesidades reales y no en los fuegos artificiales que muchas veces ha generado la arquitectura y que al final los arquitectos estrella han generado edificios o artefactos que han tenido poca utilidad y sobre todo grandes gastos superfluos que han dado mucho que hablar. Con lo cual estamos en una etapa ahora mismo de realidades, ¿no? de la arquitectura como servicio a la sociedad, que es lo que realmente somos. Eso te iba a decir, que de aquellos arquitectos estrella, algunas administraciones sobre todo, acabaron estrelladas, ¿no? Sí, porque... Y algún viandante se estrelló en alguna obra de esas de algún arquitecto estrella. Sí, y la profesión yo creo que también sufrió bastante, porque se mostraban estos resultados así, con esa espectacularidad casi superflua que frivolizaba mucho nuestra labor como arquitectos. De hecho, la hemos criticado mucho, incluso en la etapa de los arquitectos estrellas. Yo creo que la mayoría de los profesionales criticábamos aquello. Hoy en día estamos en otra situación. Bastante mayor sentido común, ¿no? Sí. Si el sentido común es el más común de los sentidos, estamos ahí. Pepe, ¿por qué la arquitectura? ¿Por qué la arquitectura? Pues esto de las profesiones, y te preguntaría que por qué el periodismo, ¿no? En tu caso, ¿no? Yo te lo cuento. Pero hemos venido a entrevistarte a ti, vamos. Yo creo que son situaciones muy causales, ¿no? Es decir, que realmente mi padre era agricultor y el deseo suyo hubiera sido que fuera ingeniero agrónomo. Lo que pasa es que la afición al dibujo y en aquellos momentos en los maristas, aquí en Málaga y tal, que me gustaba dibujar, fue lo que me atrajo a hacer la carrera de arquitectura. Incluso cuando fui a la escuela a matricularme, lo primero que hice en la biblioteca de la escuela, fíjate qué ridiculez, un chaval con 18 años, fue pedirle al bibliotecario un libro de arquitectura para ver lo que era aquello. Y al abrir aquel libro y descubrir las imágenes del libro, la maravilla de estas imágenes, era un libro de Otto Wagner, las imágenes de los herrajes, los colores, los vidrios, las cerámicas. Aquello fue como un revulsivo enorme y, bueno, eso te enamoras de la profesión. Y después hay otro aspecto importante. Yo creo que en el periodismo pasará lo mismo, que
Yo te diría que soy arquitecto gracias a los buenos profesores que tuve. Madrid fue un nido de grandes maestros, Oiza, Moneo, Fernández Alba, etcétera, que generaron toda una promoción de arquitectos que acabamos, lo que era una intuición de ser arquitectos, acabamos siendo unos enamorados de la arquitectura y unos neuróticos de la arquitectura, porque al final esto de la arquitectura es como la medicina, tiene mucho de emoción, de amor y podríamos dedicarle a esto una conversación larga de de las neurosis que esto genera. Pero bueno, sí, la arquitectura se convirtió en un modo de vida y un modo de vivir, las dos cosas. ¿Y empezaste haciendo muebles? Sí, empecé haciendo muebles y además es una labor de la cual estoy terriblemente orgulloso. En mis primeros 4 años, incluso mi hijo, que es arquitecto, Miguel, decidió recoger aquel hilo de hace ya 50 años y lleva como 15 años dedicado al mueble y ha dedicado toda su vida y la ha dedicado a los muebles, lo cual para mí es un acto, que haya tomado esa decisión, al principio no lo entendía, pero después realmente me pone muy orgulloso que aquella iniciación que yo hice con los muebles la haya continuado él a nivel profesional y en estos momentos es un muy buen diseñador de muebles, es decir, que la continuidad en la familia... Sí, y sin embargo a tu padre le mosqueó un poquito que empezaras a hacer muebles en vez de grandes edificios, ¿no? Sí, porque me decía, oye, yo no te he financiado una carrera para ser carpintero. Pero es verdad que en aquellos momentos, estamos hablando del 71, realmente el sector de la construcción no estaba tan desarrollado como en este momento. Además, los inicios tenían este grado minúsculo. Y yo creo que es bueno empezar por abajo. Es como el periodismo también o la medicina. Para llegar arriba hay que recorrer todo un camino de aprendizaje. Y esta intuición la teníamos desde la escuela. Los profesores nos animaban a recorrer grandes estudios. De hecho, pues el primer recorrido fue con los muebles, que son elementos muy pequeños, casi del uno en uno, casi de la yema de los dedos, de ver cómo se ensambra. Pero cuando vas a una obra mayor, de una vivienda unifamiliar, sigues pensando igual, sigues pensando en esa escala del detalle y cuando vas subiendo al edificio, aunque la escala sube, pero el proceso es el mismo. Y cuando llegas a las ciudades, la escala es diferente, podríamos decir, los métodos son diferentes, pero el proceso de la minuciosidad, del detalle, del dibujo sigue siendo el mismo. Y ese aprendizaje a mí me parece importante en cualquier ejercicio profesional. Arrancar desde abajo, ir subiendo poco a poco hacia arriba. Y cuando estás arriba te das cuenta que tampoco sabes demasiado, siempre te quedan más escalones. Es un movimiento infinito. Oye, Pepe, muchas de tu obra principal, tu carrera principal se ha desarrollado en Málaga, aunque lógicamente tienes trabajos en muchísimas otras provincias. Y aquí casi, no diría que te estrenas, pero casi con nada menos que el Plan General, con ese Plan General del 83, que además es Premio Nacional de Urbanismo. ¿Cómo recibes el encargo? ¿Cómo recuerdas qué es? ¿Y cómo te imaginas en ese momento que dices, voy a inventar el urbanismo que le queda a Málaga en los próximos años? Sí, yo creo que el Plan General fue un hito. Lo hice en compañía de mis dos buenos amigos, Salvador Moreno y Damián Quero, con los cuales realmente yo creo que hicimos una labor junto con otros muchos profesionales, ¿no? Y yo creo que tuvo para nosotros una gran importancia porque se convirtió en un hito profesional, ¿no? Nosotros veníamos, sobre todo los arquitectos redactores, veníamos de la escala pequeña, ¿no? No habíamos hecho nunca ordenaciones de ciudades, era un grano muy grande, pero por otro lado yo creo que fue una conjunción de valores tanto de reflexiones políticas en la época del alcalde, de aquel buen alcalde que tuvimos, Pedro Aparicio, que hizo una apuesta política por descubrir en el Plan General algo más que un documento administrativo. Es poner la luz larga, que es lo que nos falta hoy en día quizás, es poner la luz larga, a mirar la ciudad a más allá de las necesidades perentorias, a mirar la ciudad para el siguiente siglo que es el que estamos. Y yo creo que esto fue un momento de pasión, de ilusión por la ciudad y por ver dónde Málaga dirigía sus tiros. Como anécdota te puedo comentar, yo recuerdo ahora mismo un paseo con Pedro, con Salva, íbamos Salvador, Damián y yo con Pedro, y veíamos Teatinos, que era un baldío total, con ganado por allí, ¿no?
Y yo me acuerdo que el alcalde nos decía, pero niños, ¿esto para cuándo se va a edificar? Y decíamos, vamos a proyectarlo pensando en un futuro que nunca pensamos que ese futuro fuera tan próximo, pero fíjate lo que hoy es Teatinos, fíjate lo que hoy es la prolongación de Poniente, ¿no? Lo que es nuestra ciudad hoy, ¿no? Y yo creo que esto es el producto de aquel momento ilusionante de los años 70, 80 y de aquel plan general. Yo creo que el plan general nos ha marcado a nosotros como profesionales un hito, pero también ha marcado un hito para la ciudad de Málaga. Ese plan definió la ciudad para este siglo. Y quizás en estos momentos necesitamos que haya otro plan de ese estilo para definir la ciudad para el siglo, no al siglo XXI, sino para el XXII. Con lo cual, aunque no nos pilla ya muy mayores, pero siempre jóvenes para animar a que esto se haga. Pero sí, el plan general del 83 fue un hito importante para nosotros y para la ciudad. Se ha cumplido, ya ha pasado mucho tiempo, pero se ha cumplido todo tal y como vosotros, Damián, tú y Moreno Peralta y Salvador, pensabais que se iba a cumplir. ¿Ha habido alguna sorpresa en el crecimiento, en la urbanización de Málaga? Ha habido sorpresa en la velocidad. Es decir, pero sí se han cumplido sus mimbres generales, se han cumplido. Yo creo que la ciudad que hoy disfrutamos, si podríamos decir, si los ciudadanos vieran aquellos planos del año 83, verían que se refleja muy bien aquellos dibujos, aquellas propuestas que se hicieron en el 83, se han cumplido con creces actualmente. Por eso yo creo que el plan no es que esté agotado, sino que el plan necesita ahora otras expectativas que rebasan la escala urbana. En aquellos momentos el objetivo era reurbanizar el casco histórico, inventar lo urbano. Lo urbano es lo que tú y yo llamamos la urbanidad de la ciudad, unas calles bien asfaltadas, que la ciudad fuera limpia, que tuviéramos buenas viviendas, etc. Pero en estos momentos la ciudad está en la escala territorial. Ya Málaga tiene que mirar hacia esa escala de la conurbación de la Costa del Sol. Es un área metropolitana. Sí, los problemas de Málaga ya no se pueden solucionar en la ciudad como lo hicimos en el 83. Se tienen ya que solucionar más allá de la ciudad y tiene que jugar con otros territorios. Y eso es apasionante. Como ves, vuelvo a emplear la palabra pasión, ¿no? Y esa velocidad con la que se han cumplido aquel planeamiento, aquellos designios, también ha traído problemas, sin duda, que los estamos viviendo ahora. ¿Más problemas o más ventajas? ¿Tú en qué lado te pones? Te podría contestar con una anécdota. Hace aproximadamente unos meses, en los viajes frecuentes que hago a Madrid, porque tenemos estudio en Málaga y Madrid, pues el AVE se retrasó por estos retrasos últimamente que hay. Y llevaba un viajero al lado que muy enfadado, de unos 30 y tantos años, muy enfadado, se puso a insultar al revisor de que esto va a media hora de retraso y tal. Y yo le decía, mire usted, yo cuando estudiaba arquitectura, que mi padre me pagaba la arquitectura, yo tardaba 14 horas de Málaga a Madrid con un expreso. Después, como pusieron el tren Costa del Sol, pues mi padre, que me quería mucho, me pagaba la litera y ya tardaba 12 horas, pero iba durmiendo. Después acabé la carrera y siendo arquitecto con un poco más de medios económicos me iba en un talgo, pero ya como un señor, ya, y tardaba 6 horas y media. Y hombre, ahora usted está tardando ahora 2 horas y media, no a Madrid, porque se retrase media hora no pasa nada. Es verdad que la ciudad que hoy tenemos no tiene nada que ver con aquella otra ciudad. Ha cambiado, incluso ha cambiado su paisaje, ha cambiado sus calles y tal, pero esto es bueno, con todos los inconvenientes que esto trae. Pero mira, Fernando, la ciudad es eterna y nosotros somos pequeñitos, nuestras vidas son minúsculas vidas comparadas con la ciudad. Lo bueno lo estamos disfrutando y lo que se haya hecho mal yo estoy seguro que siguientes generaciones lo corregirán. Lo importante es que la ciudad que tenemos hoy es mucho mejor que la que teníamos antes, sin lugar a dudas. Como la ciudad que teníamos antes, la de Los Larios, era mucho mejor que la anterior. Y la ciudad que viene será mucho mejor que esta. Y esa es la gran, podríamos decir que es el gran milagro de las ciudades. Pero entonces ¿no crees que se está haciendo como se dice, una ciudad para los extranjeros, una ciudad para los grandes inversores? No, vamos a ver, la ciudad no se hace para los extranjeros ni para los inversores. La ciudad se hace para los ciudadanos. Quiero decir, otra cosa es que la masificación del turismo, que es un fenómeno que no podíamos sospechar que hubiera sido tan grande, no tengamos en este momento la capacidad, como las venas del cuerpo, la capacidad para generar infraestructuras que suavicen esta situación. Cuando yo era pues sería en el bachiller, me acuerdo yo que
tú eres mucho más joven que yo, pero recuerda aquello de aquel anuncio del millón de turistas que se festejaba en todo el país. Entonces éramos 30 y tantos millones, 28 millones de españoles y 1 millón de turistas. Incluso mi padre me decía, pero Pipi, 1 millón de turistas en España, ¿cómo van a caber? Bueno, pues hoy estamos, creo que son en 60 millones de habitantes o 50 y tantos millones de habitantes, y estamos en 100 millones de turistas. Hemos crecido 100 veces. Evidentemente, ¿esto es bueno o es malo? Yo creo que es malo si no canalizamos esta industria. Porque al fin y al cabo el turismo es una industria. Es malo si no la canalizamos, pero si la canalizamos y generamos unas infraestructuras que no generen estos colapsos, es bueno, porque eso genera economías, genera mejoras de la vida, etc. ¿Qué es lo que yo te diría? Pensemos en cómo solucionar esta industria del turismo, pero no negarla sería un error, ¿no? ¿Y ves a los gobernantes actuales con trazas de estar pensando en cómo domeñar bien el turismo, como dices, y esa gentrificación, esa masificación? Yo creo que sí. Por ejemplo, el que hayamos empezado la conversación hablando de que Málaga es una ciudad que tiene ya que mirar a la territorialidad. Si hablamos de este elemento del tren del litoral, de este ferrocarril del litoral que como un metro realmente ate todo este litoral, si hablamos de las grandes infraestructuras, si hablamos de la ampliación del aeropuerto de Málaga, ¿no? Que estamos ya en 40 millones según os leo en prensa, sí, porque los periodistas sois nuestros grandes informadores, pero con la ampliación del aeropuerto estaremos en 60 millones. Es decir, todas estas infraestructuras, si se realizan, todos estos problemas de la masificación se irán corrigiendo. Y por otro lado, la oportunidad el turismo en la Costa del Sol cada día es menos turismo y es más residencia. El turista se está convirtiendo en residente y por lo tanto está pidiendo más ciudad, más equipamientos, más colegios, más hospital y tal. Pero esto, te pregunté, ¿es bueno o malo? Yo creo que es bueno porque hacen que las ciudades sean potentes. Yo te diría que en España hay 4 grandes áreas metropolitanas, no hay más. Está Barcelona, está Madrid, podríamos decir que está Valencia y está Málaga. Y de las 4, las más potentes, no lo digo yo, lo dicen los datos, es Madrid y Málaga. Y esto en el 83 no se podía pensar, ¿no, Pepe? Sospechábamos. Bueno, intuíamos. Algunos. Intuíamos. Es lo bueno que tuvo el plan del 83, que intuía, que se lo creyó. ¿Intuía la potencialidad de Málaga? Intuía. Si no, ¿a qué viene proyectar Teatinos? ¿O a qué viene proyectar esta extensión hacia Ponente tan poderosa? Se intuía. Esto es como la medicina. Yo creo que la arquitectura es muy parecida a la medicina. No tienes una certeza, pero intuyes. Y vas buscando hacia esa intuición, ¿no? A través de métodos científicos en la medicina y a través de métodos intuitivos en el urbanismo. Pero evidentemente, claro que intuíamos. Y si no, ¿cómo aquel plan en el 73 dibujado entero hoy es una realidad? Si no se hubiera intuido, si hubiera sido un plan corto de miras, Teatinos no existiría. O a lo mejor existiría, pero espontáneamente. Y mal. Esto me refiero. No sé si entiendes. Quiero hacer lo más didáctico esto, pero estoy convencido que es así. Hablemos de tus hijos profesionales. Sí. La rehabilitación del Cervantes, la estación de autobuses, la Ciudad de la Justicia y un buen número de obras que han definido la Málaga actual en la que vivimos. ¿Hay alguna con la que tú te sientas más satisfecho, más identificado? Sí, en esto de la arquitectura os pasa, me vuelvo a remitir al periodismo porque te tengo enfrente y por lo tanto me puedes entender mejor. ¿Cuál es tu mejor libro? Pues el último que has escrito, porque los anteriores son hijos que has tenido pero que ya los dejas a la lectura de la gente. Es decir, que esas rehabilitaciones como por ejemplo la del Cervantes fue realmente un hito, mi primera gran experiencia. Después de esto, la rehabilitación, porque fue una rehabilitación, el campo de fútbol de la Rosaleda. La Rosaleda, correcto. El problema de esas incomodidades de los escalones, porque tuvimos que realizar la Rosaleda en la misma huella que tenía antes y meter sobre 17 o 20.000 espectadores los cerca de 30.000 que tenemos. Y obras nuevas como la Ciudad de la Justicia, que realmente sí fue también por concurso y realmente fue un hito. Y si me dijeras en
en estos momentos recuerdos, pues el Hotel Miramar no puedo dejar de Se me había olvidado citarlo. Fue una satisfacción recuperar ese edificio emblemático de la ciudad, casi el pionero del turismo, no en Málaga, sino en la Costa del Sol. Y finalmente, ¿cuál es la obra? Siempre es el último hijo, lo que acabamos de inaugurar de la Universidad Europea, de la Universidad Europea de Andalucía, aquí en Málaga. Un edificio maravilloso, recién estrenado, con luz por todas partes. Recién estrenado, ha sido realmente una de las... Siempre la última experiencia es la más novedosa, porque teníamos un desafío, 23.000 metros cuadrados, no sé si te haces idea de lo que son 23.000 metros cuadrados, realizarlos en un plazo de un año, por necesidad de comenzar el curso precisamente el día 6 de octubre. Y entonces, gracias a un trabajo en equipo de SACIR y de la ingeniería y de la arquitectura, mediante sistemas de gran novedad constructiva y de prefabricados, hemos podido realizar esto en un plazo de un año y con un edificio que me parece muy, muy correcto. Es decir, que realmente cuando haces un edificio y lo acabas, es mejor olvidarlo para que la gente lo use y decir, como yo digo, me decían el otro día, y ahora con la Universidad Europea, ¿qué siente? Yo digo, encantado, dejarlo y que lo amamantéis vosotros, que eso vaya andando en el tiempo. Pero sí, estas obras fueron para nosotros momentos de aprendizaje importantes. ¿Y la Torre del Puerto, Pepe, fue una decepción muy grande que se te desligara del proyecto que inicialmente habías tomado? Sí, las decisiones de los proyectos evidentemente son siempre complejas, porque en el fondo estás cambiando las fisonomías de los sitios donde los pones. Es decir, la Ciudad de la Justicia cambió totalmente Teatinos. Sin lugar a dudas, como la Universidad Europea va a generar allí 3.000 alumnos que entran. Lo de la Torre del Puerto para mí fue muy interesante, porque era un desafío a generar un hito en la ciudad en un punto muy delicado, terriblemente delicado. Lo reconozco. Y a lo mejor por eso era interesante hacer este proyecto. Yo estoy convencido que el proyecto que nosotros realizamos era un proyecto que intentaba encontrar un equilibrio entre todas las tensiones que tenía. El error yo creo que ha sido cuando los promotores, fundamentalmente el socio Hesperia, quiso hacer otro proyecto totalmente diferente, con una altura mayor y con una huella distinta y un proyecto totalmente diferente. Y nosotros no estábamos de acuerdo porque pensamos que era tirar a la basura 7 años de debate en la ciudad, en donde habíamos defendido un proyecto con todos los inconvenientes y con todas las ventajas que tenía, pero lo que no podíamos participar es de un proyecto que no tenía nada que ver con aquel proyecto que se había premiado. Y renunciamos totalmente, a pesar de que nos invitaron a coparticipar con Chipperfield y tal, renunciamos públicamente, como tú bien sabes, al proyecto, y me encuentro muy satisfecho de haber renunciado. Yo creo que esto... ¿Tú crees que se realizará al final o no? Yo creo que este es el problema. Yo creo que si ya nuestro proyecto intentaba este consenso con muchísima dificultad y podríamos decir que con muchísima complejidad, cuando tú a esa idea le pones una idea de encima y no tienes en cuenta muchísimas cuestiones que has tenido antes, el proyecto entra en una crisis. Y yo creo que puede entrar en una cierta crisis, pero quizás en este momento no soy yo el que debe opinar de esto. Nosotros nos retiramos y debes entender, Fernando, que cuando te retiras de un proyecto, cuando te retiras de una empresa o cuando te retiras de una compañía es porque no estás de acuerdo con ella y no pasa nada. Nos hemos quedado en silencio, no hemos opinado más allá y si nos hemos retirado es porque no estamos de acuerdo con el nuevo proyecto que se ha presentado. Oye, ¿qué hacemos con el río, Pepe? Una ciudad como la nuestra, esa falla ahí, esa cicatriz que no terminamos de curar. Sí, yo creo que el río es una gran asignatura pendiente, ¿no? Nosotros ganamos el concurso, como sabes, del año 2012, que lo organizó CIEDES con un concurso internacional, con muchísima publicidad, el Estado central, el Estado autonómico, el local, con la Confederación Hidrográfica, todas las asociaciones públicas y privadas de la ciudad, un concurso internacional. Y ganamos el concurso con aquel planteamiento que se decía que se hablaba o embovedar o ajardinar. Nosotros decíamos embovedar no, ajardinar tampoco, sino integrar. Es decir, el río y la ciudad como dos buenos hermanos que se entendieran. Y entonces generábamos una propuesta que era integrar el río en la ciudad, reconociendo la huella del río y reconociendo la ciudad. Bueno, aquel
aquel proyecto ganó el concurso, pero por muchas razones no se llevó a efecto, no dejó muy convencida a las administraciones y continuó haciendo concursos. Con los concursos de las plazas puentes, que yo creo es un concepto como si te dijera a ti de hacer un libro piedra, ¿no? Es decir, que es un concepto que no existe, pero entonces no nos presentamos a estos concursos que quedaron desiertos, e incluso de una manera testimonial en el último concurso que ha hecho el Ayuntamiento nos hemos presentado testimonialmente, pero repitiendo nuestra propuesta del 2012, sabiendo que la íbamos a perder. Yo sigo pensando que el río se tiene que integrar con la ciudad. De hecho, la historia de nuestros ríos en España es así y en Europa. No hay yo ahora mismo no tengo en mi cabeza ningún caso de un embovedado de río, ni un semiembovedado, ni recuerdo ninguna plaza puente que haya tenido una viabilidad. Entonces, yo creo que ese tema seguirá ahí pendiente. He dicho que es la gran asignatura pendiente de Málaga. ¿Alguna otra posibilidad de mejora inmediata, si quieres, que pudiera tener esta ciudad? Yo creo que sí, yo creo que hay muchas. Yo creo que la ciudad no acabó ni en los fenicios, ni acabó con el Marqués de Larios, ni acabó en los 60, ni acabó en el plan del 83. Ni con Paco de la Torre tampoco, ¿no? Ni con Paco de la Torre. Yo creo que es el segundo gran alcalde. Yo creo que esta ciudad en estos años de esta etapa democrática hemos tenido dos grandes alcaldes. Pedro Aparicio, que yo creo que sembró las semillas, y Paco de la Torre, que ha ido regando, y realmente han sido, tanto uno como otro, yo creo que ya están en la historia de los dos grandes alcaldes. Pero evidentemente la ciudad va a seguir avanzando, y yo creo que la gran apuesta de la ciudad es conquistar el ámbito territorial, es decir, hacerse grande en el territorio, comunicarse en ese ámbito territorial de la Costa del Sol. No solamente ser la capital, que ya lo es, sino el poder jugar ese papel en la Costa del Sol como lo juega Madrid con su ámbito metropolitano. Y es un tema apasionante, tan apasionante como cuando hablábamos del suelo urbano en los años 70. Pues seguiríamos hablando contigo de toda esta pasión por la arquitectura, por el urbanismo, por el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad, de Málaga, pero se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Y acabamos muy bien porque acabamos escuchando a Cenet. Hombre, nos has traído el radiocassette. Sí, cuando me preguntabas, Cenet es una persona además que conozco, porque además tiene la ventaja de que cuando conoces al que hace la letra y al que canta, entiendes mejor cuando lo escuchas. A mí me parece un personaje muy querido por mí, y aparte que la canción es fantástica, ¿no? Lo primero que se me ocurrió fue hablarte de mis grandes ídolos de mi juventud. Pertenezco a los Beatles y Rolling, pero sí, en estos momentos de quietud de la edad, Cenet. Que no se diga. Pepe, ha sido un placer, de verdad, tenerte por aquí. Hemos disfrutado muchísimo y, bueno, te disfrutamos de vez en cuando también como tertuliano de nuestro Málaga aquí ahora. Que sigas siempre tan cerquita de Canal Málaga, porque te queremos mucho y aprendemos siempre mucho de ti. Y yo muchas gracias por vuestras invitaciones. También aprendo mucho en estas tertulias. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Gracias.